aquí hay una nota que me acaba de enviar Ceci. ¿Estaremos más cerca de la justicia en el caso de la guardería ABC? Ojalá que sí. Hace unos días le informábamos que fue arrestada a la hora de ser diputada de Estados Unidos la prima de Lili Telles, una eh, de las dueñas precisamente de la guardería ABC que se incendió, se quemó y en este siniestro murieron 49 niños y niñas, 49 bebés, aquel 5 de junio de 2009. Bueno, pues estoy viendo que han detenido también a Roberto Copado, director de Protección Civil, cuando se incendió la guardería ABC. Roberto Copado contaba con una ficha roja activa del Interpol por su probable responsabilidad en el incendio de la guardería ABC. Se ha confirmado que ICE detuvo en Arizona a este que fue el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo cuando se incendió la guardería ABC y se encuentra preso en el centro de detención migratoria de Florence, Arizona. El abogado de Manos Unidas AC, esta asociación precisamente que reúne a padres y madres de los niños muertos en la guardería, informó que Roberto Copado contaba con esta ficha roja activa de la Interpol. Roberto Copado fungía como director de la Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo cuando ocurrió el incendio. Era quien se encargaba de firmar los dictámenes para la operación de empresas como las guarderías. Copado ya había sido detenido, pero salió tras pagar una fianza de 190,000 pesos y después no se le volvió a ver, no se le vio ni el polvo en ese poder judicial podrido en el que ocurrían cosas extrañas y tanto que lo hemos documentado, mi querido Paco. Por eso digo, pregunto, ¿estará más cerca la justicia para los padres, para los niños de la guardería ABC? Ojalá que sí, con esta detención en Estados Unidos y con la detención de la señora Telles, prima de Lili Telles, la senadora del PAN, mi querido Paco. Fíjate, Vicente, bueno, voy a tocar los dos temas, los de García Harfuch, que no voy a hablar específicamente, ayer creo que hablamos lo suficiente, pero es interesante ayer las estadísticas que dieron a conocer, no solo en cuestión de homicidios dolosos, que es a lo que muchas veces preocupa a la gente, es lo que se ve, pero también cayó, por ejemplo, 28.7% el feminicidio, que es una lastre para este país. El total de robos con violencia cayó 48.5%. El secuestro con motivo de extorsión cayó, o secuestro extorsivo, como lo llaman las autoridades, cayó 68.9%. Un delito que por años, del gobierno de Cedillo hasta el de Enrique Peña Nieto, estuvo controlado por Genaro García Luna y su gente. El robo con violencia, 51% cayó. El robo a transeúntes con violencia, es decir, hay ese grupo de delitos federales o del fuero federal que preocupan y que son los que se notan en todos. Robo a casa, habitación con violencia cayó 52%, robo a transportistas, que también es un renglón muy notorio, cayó. Lesiones dolosas por disparos de armas de fuego cayó 28.3%. Así que en todos los rubros vemos caídas, Vicente. Y eso, bueno, no es un invento de García Harfuch ni de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero con mucho, porque son datos que se recopilan de las procuradurías de los estados, incluida la de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se nota en la percepción de la gente este trabajo que está haciendo el Gabinete de Seguridad en general? Y hay que anotar ahí a la Secretaría de Marina, la Secretaría Armada de México, de Marina Armada de México, el Ejército como tal, o Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional. ¿Por qué no se nota, Vicente? Bueno, pues es que tienen que recordar que es un delito, la violencia en este país a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari es un delito de percepción, Vicente.
de percepción. ¿Y qué tiene en contra el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo? A toda la prensa. A toda la prensa, al margen, mira, de lo que yo documento sobre Omar García Harfuch, me dio gusto que estuvieran ayer, porque si una de las cosas que cuestiono a personajes como Omar García Harfuch o funcionarios del gobierno de la 4T es que por lo regular, van a los mismos medios que los atacan cuando tienen a su disposición lo que llamaba el presidente Andrés Manuel López Obrador las benditas redes sociales. Andrés Manuel López Obrador descubrió en 2017, 2018, que esa vieja prensa, como se llame, Reforma, Televisa, TV Azteca, El Financiero, o viejos periodistas como Loret, que es joven, pero es viejo, Riva Palacio, como la llamen, esa vieja prensa las va a servir para apuñalarlos y es irrelevante. Así que Omar García Harfuch hace lo que yo digo que debió haber hecho hace mucho el gobierno federal, volver la cara a los youtubers, volver la cara a ese sector de informativo que descubrió el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es porque él haya sido el Cristóbal Colón, o cualquier otro, no, el presidente López Obrador entendió el papel que juega la nueva prensa, el papel que juegan los nuevos comunicadores. Así que me dio gusto ver a Omar García Harfuch, te digo, por más peros que yo le pongo, que descubran este sector, Vicente, y que empiecen a atacar ese sentido de percepción negativo que tenemos con relación a la violencia, Vicente. ¿Por qué? Porque sí ha bajado. ¿Qué le falta también al gobierno federal, en especial al gabinete de seguridad? Un gran golpe. No quiere decir que no hayan caído capos, han caído muchos, pero les falta en el momento que den un gran golpe, digamos, en Nemesio Oseguera Cervantes. Sé que es complicadísimo, sí, alguno de los dos hijos de el Chapo Guzmán que están libres, alguno de esos capos grandes, Vicente, ese día va a cambiar, porque ni siquiera la vieja prensa lo va a poder ocultar, Vicente. Así que hay un sentido de percepción, por eso no entendemos qué está pasando. Imagínate, todos los periódicos bombardean todos los días con la violencia, cuando antes no pasaba. Tú recuerdas, aquí lo platicamos la primera vez hace mucho tiempo, en 2011, Genaro García Luna le ordenó a Felipe Calderón, esa es la palabra correcta, reunir a 700 medios y dueños y sus comunicadores estrellas. Sergio Sarmiento, Loret estaban al frente, fueron los maestros, para firmar un compromiso para no publicar hechos violentos o darles otra narrativa. Ahora esos mismos medios se desbordan con la violencia. Así que, pero en algún momento, y yo estoy confiado que va a caer uno de esos grandes capos, el gobierno va a poder revertir este tipo de violencia, Vicente. Pero fíjate, Paco, qué importante lo que estás mencionando, porque fue un tema que conversamos en cortito mientras comenzaba oficialmente la reunión con el secretario, ¿no? ¿Cómo es que tenemos estos números para presumir, porque sí, para reconocer, pues, para entender que se está trabajando y que se están dando resultados? ¿Y por qué en la percepción del INEGI la gente sigue teniendo esa idea de inseguridad? Pues porque no hay una comunicación correcta o eficaz o efectiva, mi querido Paco, hacia abajo. Y lo que estás mencionando fue un tema que abordó el secretario. Por ejemplo, ¿por qué tienen vuelo? ¿Por qué tienen tracción las voladas de Riva Palacio en ocasiones o los comentarios de López Dóriga o de Ciro? Pues porque no ha habido una comunicación efectiva con las bases, con la gente de a pie, con la gente de abajo, para decirles, por ejemplo, es mentira que se está tratando de satisfacer a Donald Trump con el envío de estos capos que mencionabas. No, estaban algunos en peligro de fuga, otros en peligro de que los dejaran salir jueces, otros que podrían estar en riesgo de estar operando desde los penales. Por eso se toma esta decisión estratégica. Pero bueno, yo le preguntaba al secretario,
¿por qué entonces no se ha comunicado mejor? Bienvenidos a la oficina, básicamente fue lo que dijo, que precisamente por eso buscaban que la gente supiera lo que se estaba haciendo, pero desde otras trincheras. Qué bueno que lo mencionas, Paco, que lo mencionas tú. Fíjate, no habíamos conversado sobre esto, pero le pegaste al clavo y fue algo que surgió precisamente en la conversación con el secretario Omar García Harfuch. Vicente, es que eso es muy evidente y te digo, para mí, y eso debo reconocer siempre el mérito de Andrés Manuel López Obrador, él fue. Internet como lo conocemos hoy con sitios y todo esto, plataformas, nació en 2000. 2000, entre 2000 y 2016, las plataformas informativas estuvieron dormidas hasta que llegaste tú, que eres pionero de las plataformas informativas, estuvieron dormidas. Y López Obrador, con el genio que lo caracteriza, lo descubrió y dejó a la vieja prensa de un lado, ¿va? No les hacía caso. No les hacía caso y se volcó a quién, a las redes sociales. Y para mí es fundamental que el gobierno federal, no solo el gabinete de seguridad que encabeza como vocero Omar García Harfuch, no, todo el gobierno federal debe entender, debe aprender de Andrés Manuel López Obrador. Todo, Vicente. La que lo entiende y lo pone en práctica la presidenta pues, a través de la mañanera. Pero todo el resto del gabinete, mira cuántas veces hemos visto a Marcelo Ebrard ir con sus cuates de la vieja prensa, porque son sus cuates, y olvidarse de los youtubers. Así que para mí, Vicente, ese es un punto fundamental para revertir ese fenómeno de percepción que tenemos con la violencia. Es fuerte, es grave la violencia, siempre va a ser grave, la presidenta lo reconoce, ¿sí? ¿Es grave? Sí. Pero sí es un sentido de percepción y eso va a obligar a la vieja prensa a cambiar. De por sí ya no tiene credibilidad, de por sí es irrelevante, pero imagínate bombardearte cada día con hechos violentos y magnificarlos. Bueno, Carlos Loret de Mola ha llegado a alterar y a mentir en información, ¿no? Bombardeos en Irán, en Irak, los presenta como si fueran hechos en Sinaloa. Así que esa vieja prensa, Vicente, tiene que ser desechada de una vez. Y mira, ese es un tema, Vicente, en el otro, en el de la guardería ABC, permíteme que cambie bruscamente de tema, estamos prontos a hacer justicia, que se avance, sí, se va a hacer justicia hasta que Margarita Zavala Gómez del Campo esté en la cárcel, hasta que pueda ser enjuiciada. Ella es la principal responsable con su esposo Felipe Calderón Hinojosa de que no se hubiera hecho justicia en aquel lamentable, yo no lo llamo incendio, sino un homicidio, un homicidio perpetrado por personas que abusaron o de los permisos para manejar guarderías y no tuvieron el cuidado porque de atender a todo lo que podría pasar. El 5 de junio de 2009, aquel incendio en la guardería ABC de Hermosillo mató, tú lo dices bien, a 49 bebés y dejó heridos a otros 106 con quemaduras de varios niveles, pero 72 quedaron con secuelas graves de por vida. Y sus edades estaban en esa época entre 5 meses y 5 años de edad. Pero la principal responsable, apenas se confirmó la noticia del incendio, fue Margarita Zavala. La mano de la primera dama se extendió con todo el poder presidencial para proteger a varios innombrables que tenían responsabilidad en el incendio, empezando por su prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, que era socia principal y fundadora de aquella estancia infantil y que es hija, además de prima de Margarita, hija del empresario, que poderoso, por cierto, Roberto Gómez del Campo, ya te dice de quién es pariente, Roberto Gómez del Campo Laborín, tío de Margarita Esther, que es su nombre completo, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, y había otras mujeres también prima de ella. Sí, primas de ella. Ella es la principal responsable. Ayer pidió un minuto de silencio para honrar a los judíos, pero se olvidó de las víctimas de genocidio palestino. ¿Pero por qué se olvidó? Pues porque ella misma es una genocida, 49 niños.
49 muertos en un incendio, que para mí no es un accidente, sino es un homicidio, y 100, 106 heridos, 72 de gravedad. Así que mientras la justicia no llegue a Margarita Zavala Gómez del Campo y a Felipe Calderón Hinojosa, que recuerdas a que lo dijo el ahora ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, hubo una operación de Estado encabezada con Calderón para ocultar información, para que no se emitieran dictámenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que Margarita como Felipe son los principales responsables de que no se haya hecho justicia, y por lo tanto Margarita como Felipe debían estar en la cárcel. Vicente, hay otros culpables que yo detecto muy bien, no lo digo así de memoria, pero por ejemplo Daniel Karam Tumé, que era el director general del IMSS, lo mismo que Juan Molinar Orcasitas, que también fue director general del IMSS, pero era amigo personal de Margarita Esther, y era responsable de los permisos de operación de la guardería. Así que para mí, Vicente, la historia de la protección presidencial, que pasó primero de boca en boca y luego lo vimos todos abiertamente, esa responsable Margarita Zavala Gómez del Campo, Felipe Calderón, y ellos ocultaron no ocultaron, vetaron ilegalmente la investigación que se hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que era el ministro presidente de la Suprema Corte, lo hizo público en su momento. Así que la investigación de la Suprema Corte debió haber sido un obús que debió haber impactado en los cimientos de esa pareja presidencial. Pero no lo hubo. ¿Por qué? Porque Margarita y Felipe protegieron a todos los culpables, Vicente. Protegieron a su familia, y a otros poderosos de Sonora, para que no se hiciera para que no se hiciera justicia. Así que yo recuerdo mucho, fíjate, lo voy a citar al ministro Lelo de la Rea, o Saldívar Lelo, dijo él: hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente Calderón, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho, de autonomía y cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Así que Margarita y Felipe son los responsables mientras no estén en la cárcel. Felipe por varias cosas, por narcotráfico, por crimen organizado, pero por la guardería, porque él vetó la información, la investigación de la Suprema Corte, pero Margarita porque protegió a toda su familia, Vicente. Oye, la audiencia de Sin Censura, me queda claro que es brava, pero ayer estaba viendo muchos mensajes de gente enojada por tu análisis, ¿no? Ahora un tal Manuel Castro: Vicente Serrano, solo faltó tu foto con tu candidato Lambiscones. ¿Quién les entiende? ¿Quién les entiende? Pero no, mire, no es inteligencia artificial. Ahí está, quedó registro. Porque dice Manuel, ¿dónde está? Por aquí Manuel Castro: no mientas, Vicente, ustedes están en campaña política con Harfush. No somos tontos. Hombre, por favor, por favor. Si tuviéramos alguna injerencia en esas cosas, quedaría establecido aquí en Sin Censura, y aquí no hay línea. Ok, ahí está el maestro que diga, si en algún momento el maestro Paco Cruz le ha dicho: Paquito, mesúrate, pórtate bien, no trates así no, hombre, de nadie. Yo nunca haría eso, y el día que lo haga estoy seguro que Paco agarraría sus audífonos, me los tiraría en la jeta y se iría. Porque hay cosas que no van. Y aquí en Sin Censura la línea es que no hay línea. Y eso me hace sentir muy orgulloso, y los leo a todos, porque para nosotros también las críticas son importantes, no solamente las flores que nos echan.
Margarito, también te leí, ya vi que hay comerciales que está soltando YouTube. Pues así es YouTube, eh, de, de, de complicado. Hay cosas que no puedo controlar. Doña Mina también me dijo desde su casa, que mi mamá, que están metiendo muchos comerciales. Bueno, pues vamos con todo y gracias a todos los que hacen también la diferencia con su respaldo, con el Chayotito del Pueblo. Gracias por sus donativos, por sus aportaciones, porque estamos aquí gracias a los dólares, a los pesos, a los euros que usted nos hace llegar, que usted dona a Sin Censura. Así que si usted quiere hacer un donativo a Sin Censura,